El salón de baile olía a resina de pino y a colonia cara, una combinación que hacía que mi estómago se revolviera con algo entre las náuseas y el anhelo. Me presioné contra la pared de piedra del pasillo de servicio, con la bandeja de plata apretada contra mi pecho como un escudo, observando la reunión anual de invierno a través del estrecho arco. Las risas ondulaban entre la multitud, risas fáciles y seguras que pertenecían a personas que nunca habían cuestionado su lugar en el mundo. Yo no pertenecía aquí, no realmente. Mi reflejo se captó en una de las bandejas de servir pulidas, cabello rubio pálido recogido en un moño severo, vestido de uniforme gris que tragaba mi figura, ojos demasiado grandes para mi rostro delgado, 23 años y parecía un fantasma acechando los bordes de la celebración de otra persona. Los otros miembros del personal se movían con una deficiencia practicada a mi alrededor, pero rara vez me hablaban. Yo era Clara, la criada humana que de alguna manera había terminado trabajando en la propiedad de la montaña Pax Real. Una anomalía, un error que aún no había sido corregido. La música creció, cuerdas y tambores en un patrón que hacía que los ojos de los lobos brillaran más, sus movimientos más fluidos. Había aprendido a leer esas señales durante los últimos 2 años. La luna llena estaba a 3 días de distancia, y la atmósfera chispeaba con anticipación y una naturaleza salvaje apenas contenida. Muévete, humana. La voz de Stella cortó mis pensamientos. Ella era una de las empleadas superiores, una loba de cabello oscuro y ojos más oscuros, que había dejado claro desde el primer día que yo era un inconveniente. La mesa del rey necesita vino, e intenta no avergonzarnos esta vez. Mis manos temblaron ligeramente mientras cargaba las botellas en mi bandeja. El rey Alpha, Rowan Thornfield, estaba sentado en la mesa principal con los miembros de su consejo y alfas visitantes de territorios vecinos. Le había servido antes, siempre con la mirada baja, siempre con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían oírlo. Él me aterrorizaba. No porque fuera cruel, nunca lo había visto ser otra cosa que controlado, sino por el peso de su presencia. A los 35 años, gobernaba el territorio de lobos más grande del continente norte con autoridad absoluta. Su reputación le precedía, despiadado en la batalla, brillante en la estrategia y completamente aislado a pesar de estar rodeado de cientos de miembros de la manada. Había oído los susurros. Hace 7 años, su compañera había muerto dando a luz a su hijo, Daniel. Algo había salido mal, complicaciones que los curanderos de la manada no pudieron evitar. El rey nunca había tomado otra pareja. Nunca mostró interés en las lobas que prácticamente se lanzaban sobre él durante reuniones como esta. Y su hijo, mi pecho se apretó con una emoción para la que no tenía nombre. Daniel tenía 9 años, con el cabello oscuro de su padre y los suaves ojos marrones de su madre. Pero donde su padre era todo bordes afilados y poder controlado, Daniel era suave, frágil. El parto que se había llevado a su madre le había dejado con unas piernas que no funcionaban como debían, con unos pulmones que luchaban cuando se esforzaba demasiado, con un cuerpo que nunca se transformaría en lobo. La manada fingía aceptarlo, pero yo había visto las miradas de reojo, oído los susurros de preocupación sobre el linaje, la fuerza y la continuidad del liderazgo. Amaban a su rey, pero no entendían a su heredero. Yo sí lo entendía. Tal vez ese era el problema. Me moví entre la multitud con mi bandeja, murmurando disculpas cuando los hombros chocaban con los míos, manteniendo mis ojos en los intrincados patrones del suelo de mármol. La mesa del rey se alzaba frente a mí. Podía sentir el peso de las conversaciones importantes, el análisis de los límites territoriales y los acuerdos comerciales, la evaluación constante de la fuerza y la debilidad. Un relleno, Su Majestad. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Los ojos de Rowan se elevaron hacia los míos, azul hielo, inquietantes en su intensidad. Por un momento, olvidé respirar. Tenía el tipo de rostro que parecía tallado en granito, una mandíbula afilada, pómulos altos, una boca que rara vez sonreía. Una cicatriz cortaba su ceja izquierda, dándole una apariencia perpetuamente peligrosa. Gracias. Su voz era profunda, pausada. No apartó la mirada de inmediato, y me sentí inmovilizada, examinada, catalogada. Serví con manos temblorosas, segura de que derramaría el vino, segura de que me humillaría. Pero el vino fluyó suavemente,
y retrocedí con una pequeña reverencia, lista para retirarme a mi rincón invisible. Fue entonces cuando la oí, la risa de un niño, brillante e inesperada, cortando la música formal como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Mi cabeza giró antes de que pudiera detenerme. Cerca de las ventanas orientales del salón de baile, lejos del área principal de baile, Daniel estaba sentado en su silla de ruedas. Pero no estaba solo. Otros 3 niños lo rodeaban, cachorros de la manada de su edad, vestidos con ropas formales que ya parecían arrugadas por jugar. Uno de ellos, una niña con trenzas rojas, le estaba enseñando algo en las manos, y Daniel se reía, realmente se reía, de una manera que rara vez había visto. Algo en mi pecho se abrió. Le había estado llevando libros a Daniel durante los últimos 6 meses. Había empezado accidentalmente. Lo había encontrado en la biblioteca una tarde, luchando por alcanzar un volumen en el estante superior, demasiado orgulloso para pedir ayuda. Había subido la escalera sin pensar. Le entregué el libro y vi su sorpresa de que yo no lo tratara como si estuviera hecho de cristal. Después de eso, él había empezado a dejar notas en la biblioteca, pequeñas peticiones, historias sobre caballeros y dragones, cuentos de héroes astutos que vencían con ingenio en lugar de fuerza. Yo encontraba los libros que quería, los dejaba en su mesa de lectura, a veces con un pequeño boceto escondido dentro. Nada elaborado, solo dibujos rápidos de escenas de las historias. Nunca lo habíamos discutido, nunca lo habíamos reconocido como algo más que una coincidencia. Pero lo había visto cambiar a lo largo de esos meses. Lo había visto volverse un poco más valiente, un poco más dispuesto a aventurarse fuera de sus habitaciones vigiladas. Y ahora, viéndolo rodeado de otros niños, viéndolo incluido en su círculo, suele estar solo en estas cosas. La voz a mi lado me hizo saltar. Uno de los miembros del consejo, un lobo mayor llamado Gregory, había seguido mi mirada. Su expresión era ilegible. «Eres Clara, ¿verdad? La criada humana». «Sí, señor». Agarré mi bandeja con más fuerza. «Interesante», lo dijo como si estuviera comentando sobre el clima, pero sus ojos permanecieron en Daniel y los otros niños. «Muy interesante». Antes de que pudiera responder, la música cambió. Un baile tradicional estaba comenzando. Las parejas formaban líneas en la pista del salón. Los padres arrastraban a sus hijos a los patrones más simples, enseñándoles los pasos que se convertirían en una segunda naturaleza a medida que crecieran. Observé cómo cambiaba la expresión de Daniel. El brillo se atenuó. Sus pequeñas manos agarraron los brazos de su silla, e incluso desde el otro lado de la habitación pude verlo retirándose, construyendo muros contra la exclusión familiar. Los otros niños dudaron. La niña de las trenzas rojas miró entre Daniel y la pista de baile. La incertidumbre cruzó su joven rostro. La presión social luchaba con la amistad genuina, y yo sabía cuál ganaría. Yo misma había vivido ese momento demasiadas veces. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Dejé mi bandeja en una mesa lateral. Mis manos alisaron mi vestido de uniforme gris. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada instinto me gritaba que permaneciera invisible, que me mantuviera a salvo, que me quedara en mi lugar designado en los bordes de las cosas. Pero el rostro de Daniel, su aceptación cuidadosa y practicada de ser dejado atrás. Crucé la pista del salón de baile. Las cabezas giraron, las conversaciones flaquearon. Sentí el peso de docenas de ojos siguiendo mi movimiento. Una criada humana caminando por el centro de una reunión de lobos, como si tuviera algún derecho a estar allí. Me detuve frente a la silla de Daniel y le hice una reverencia. Algo que había aprendido del entrenamiento formal que recibía todo el personal. ¿Me concedería el honor de un baile, joven señor? Sus ojos se abrieron de par en par, marrones y profundos, y de repente, aterrorizados. Yo no puedo. Claro que puedes. Mantuve mi voz suave pero firme, de la manera en que imaginaba que hablaría una madre. No es que recordara a la mía con claridad. Murió cuando yo tenía 7 años, dejándome en el orfanato y eventualmente en cualquier trabajo que pudiera encontrar. La silla también puede bailar. Lo he visto hacer. Eso era mentira. Nunca había visto nada parecido a lo que estaba proponiendo, pero había leído sobre ello una vez en un libro sobre danza adaptativa humana, y seguramente el principio era el mismo. Le tendí la mano. «Confía en mí». El salón de baile se había quedado en silencio,
Incluso los músicos parecían inseguros de si continuar. Podía sentir la mirada del rey Alfa quemándome la espalda. Podía sentir el impacto escandalizado ondulando entre la multitud. Una humana tocando al heredero, atrayendo la atención hacia sus limitaciones en lugar de ignorarlas cortésmente. Pero la pequeña mano de Daniel se deslizó en la mía. Sus dedos eran delgados, temblando ligeramente. Apreté suavemente y me puse al lado de su silla, colocando su mano en el brazo de la silla en una posición de baile formal. Luego apoyé mi propia mano ligeramente en su hombro. La silla se mueve y yo me moveré contigo, le susurré. Tú diriges, enséñame a dónde ir. Los músicos, benditos sean, comenzaron a tocar de nuevo. Una versión más lenta de la melodía del baile, algo que pudiéramos manejar. Daniel empujó las ruedas tentativamente y yo di el paso al compás, igualando su ritmo. No éramos elegantes, no éramos fluidos, pero nos movíamos juntos, y la concentración en su rostro pasó del miedo al enfoque y a algo que podría haber sido alegría. Los otros niños observaron por un momento. Luego la niña de las trenzas rojas agarró la mano del niño que estaba a su lado. «¡Vamos! ¡Podemos hacer un círculo!» Y de repente no estábamos solos. 4 niños tejiendo a nuestro alrededor en un patrón torpe pero entusiasta. Sus padres observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la aprobación. Guié a Daniel a través de un giro, manteniendo mi movimiento simple, dejando que él marcara el paso. Su risa burbujeó de nuevo, brillante y libre, y algo en mi pecho que había estado cerrado bajo llave durante años comenzó a aflojarse. Logramos terminar todo el baile. Cuando la música terminó, el salón de baile estalló en aplausos. No del tipo cortés y obligatorio, sino una apreciación genuina. El rostro de Daniel se sonrojó de placer y orgullo. Le hice otra reverencia, esta vez a él. «Gracias por el baile, joven señor. Eres una excelente pareja, Clara». Su voz era pequeña pero firme. «Gracias». Comencé a retirarme, a desvanecerme de nuevo en mi lugar adecuado, pero una voz me detuvo en seco. «Señorita Clara». La voz del rey Alfa se escuchó por todo el salón, cortando las conversaciones reanudadas como una cuchilla. Un momento. Cada instinto me gritaba peligro. Me giré lentamente, mis piernas de repente débiles, y me enfrenté a Rowan Thornfield mientras se levantaba de su asiento. Cruzó el espacio entre nosotros con la gracia fluida de un depredador, y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarme con sus ojos. Tan cerca, pude ver las finas líneas alrededor de ellos, el hilo de plata a través de su cabello oscuro en las sienes, el control absoluto que mantenía sobre cada microexpresión. Hizo una pausa, y me di cuenta con sorpresa de que estaba buscando palabras. El rey Alfa, legendario por su presencia imponente y su liderazgo decisivo, parecía momentáneamente perdido. «Eso fue amable de tu parte. Él merecía bailar», dije, y de inmediato me arrepentí de hablar con tanta franqueza. «Su Majestad, pido disculpas si me excedí». «No lo hiciste». Su mirada se movió hacia donde Daniel estaba ahora rodeado por los otros niños, todos charlando emocionados sobre el baile. Cuando Rowan volvió a mirarme, algo había cambiado en su expresión. Una grieta en el granito, revelando algo crudo y sin defensa debajo. «Lo viste a él, no sus limitaciones, no su silla. A él». Mi garganta se apretó. «Es fácil de ver, Su Majestad, una vez que miras». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que no había pretendido. A nuestro alrededor, la reunión había reanudado su flujo normal, pero me sentí suspendida en este momento, atrapada en la intensidad azul hielo de la atención del rey Alfa. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó. «Clara Whitmore, Su Majestad». «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí?». «Clara Whitmore». «2 años, Su Majestad». Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. 2 años, 2 años de Daniel estando en esta casa, y nadie más había pensado en bailar con él. Nadie más había visto más allá de la silla al niño que simplemente quería ser incluido. «Me gustaría que te unieras al personal de Daniel», dijo Rowan, y el mundo se inclinó. Él debería tener a alguien». De nuevo esa inusual vacilación. Luego, con más firmeza, «Preséntate a la jefa de la casa mañana. Serás reasignada». No era una petición, era un decreto real, y mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. «Sí, Su Majestad». Mi voz venía de algún lugar lejano.
Él asintió una vez, un movimiento agudo y decisivo, luego regresó a su mesa. Pero lo sorprendí mirando hacia atrás una, dos veces, hacia donde su hijo reía con nuevos amigos, luciendo más vivo de lo que jamás lo había visto, y sentí el peso de lo que acababa de hacer. El cambio masivo en el equilibrio cuidadoso que había mantenido durante 2 años había sido invisible, segura, olvidada. Ahora era vista y no estaba segura de si eso era salvación o perdición. La mañana llegó demasiado rápido, arrastrándome de sueños inquietos a la dura realidad. Los cuartos del personal estaban en el ala este de la propiedad, pequeñas habitaciones talladas en piedra que mantenían el frío incluso en verano. Me había acostumbrado a despertarme antes del amanecer, al ritual silencioso de vestirme en la oscuridad, a la soledad que venía con ser la única humana entre lobos que podían ver en la oscuridad por la que yo tropezaba. Pero hoy se sentía diferente. Hoy las paredes parecían más cercanas, el aire más espeso con posibilidad y temor. Me quedé mirando mi reflejo en el pequeño espejo sobre el lavabo, el mismo cabello rubio pálido ahora suelto sobre mis hombros antes de recogerlo. Los mismos ojos grises que habían visto la vida sucederle a otras personas mientras yo permanecía segura en la periferia. El mismo rostro delgado que había aprendido a no mostrar nada, no revelar nada, no querer nada. Excepto que yo había querido algo anoche. Había querido que Daniel se sintiera incluido, que experimentara un momento de pura alegría infantil. Y ese deseo había destrozado la cuidadosa invisibilidad que había construido como una armadura a mi alrededor. Mi mano tembló mientras trenzaba mi cabello. La reasignación sería oficial en cuestión de horas. Pasaría de personal general a asistente personal del heredero, una posición que conllevaba un estatus que nunca había buscado y un escrutinio que había pasado 2 años evitando. Los otros sirvientes ya resentían mi presencia. Este ascenso solo profundizaría su hostilidad, y el rey Alfa, la forma en que me había mirado, como si estuviera viendo algo que no esperaba encontrar, alejé el pensamiento. Peligroso, demasiado peligroso de examinar. La jefa de la casa, una loba severa llamada Margaret, con vetas plateadas en su cabello oscuro, me encontró en la cocina principal 1 hora después. La preparación de la comida de la mañana estaba en pleno apogeo. Pan horneándose, carne sellándose, el caos organizado de alimentar a una casa real y a sus docenas de miembros del personal. Clara Whitmore. La voz de Margaret cortó el ruido. Conmigo, ahora. La cocina se quedó en silencio. Sentí cada par de ojos siguiéndome mientras acompañaba a Margaret al pasillo. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Me llevó a su oficina, una habitación pequeña llena de horarios y listas de inventario que olía a papel viejo y bolsitas de lavanda. No se sentó. En cambio, se quedó detrás de su escritorio como un general preparándose para la batalla, sus ojos ámbar fijos en mí con una intensidad que me hizo erizar la piel. ¿Entiendes lo que has hecho? Su voz era tranquila, controlada, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que si hubiera gritado. Yo bailé con Daniel, señora. El rey Alfa pareció complacido. El rey Alfa es un padre que no ha visto a su hijo sonreír genuinamente en años. Las palabras de Margaret fueron precisas, quirúrgicas. Eso no significa que la manada esté complacida. Eso no significa que el consejo esté complacido. Te has puesto en una posición imposible, niña. Tragué saliva con dificultad. No quise causar problemas. Solo quería... Sé lo que querías, suspiró, y parte del acero abandonó su postura. Querías ayudar a un niño solitario, noble, tonto, ambos. Sacó un pergamino del cajón de su escritorio, desenrollándolo para revelar una caligrafía oficial. A partir de hoy eres la asistente personal de Daniel. Supervisarás su horario diario, lo acompañarás a las lecciones, te asegurarás de que se cubran sus necesidades médicas y servirás como su compañera durante las funciones sociales. El peso de aquello cayó sobre mí. Esto no era solo servir comidas o cambiar sábanas. Esto era convertirme en parte de la vida de Daniel, visible y vulnerable de formas que nunca había sido. Tendrás una habitación en el ala familiar, continuó Margaret, cerca de la suite de Daniel, para que puedas responder si necesitas asistencia durante la noche. Tu salario aumentará en consecuencia. Hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente. También tendrás enemigos, Clara. Lobos que creen que una humana no tiene lugar en tal posición.
Lobos que ven la condición de Daniel como una debilidad que no debe ser mimada. Ten cuidado, sé inteligente. Y por el amor a la luna, no les des munición contra ti. Sí, señora. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Hay más. Los ojos de Margaret se estrecharon. El Rey Alpha ha solicitado que te unas a la familia para el desayuno en 30 minutos. No llegues tarde. El mundo se inclinó de nuevo. ¿Desayuno con la familia real? Con Rowan Thornfield y su hijo, y quien quiera que ocupara ese espacio enrarecido en la cima de la jerarquía de la manada. Regresé a mi pequeña habitación, me puse un uniforme limpio, todavía gris, todavía sencillo, pero al menos impecable, e intenté calmar mi corazón acelerado. A través de la estrecha ventana, podía ver el bosque de la montaña extendiéndose interminablemente, pinos pesados con la nieve de ayer. En algún lugar allá afuera, más allá de los muros de la propiedad, estaba la aldea humana donde había crecido. 20 millas bien podrían haber sido 1000. Había dejado ese mundo atrás cuando acepté este puesto, desesperada por un trabajo estable y refugio. Ahora estaba entrando en un mundo aún más alejado de todo lo que entendía. El comedor familiar era más pequeño de lo que esperaba, aunque lo pequeño era relativo en una propiedad real. Las ventanas bordeaban la pared este, inundando el espacio con la luz de la mañana. Una mesa tallada en madera oscura dominaba el centro, puesta para 3, con una porcelana tan delicada que me daba miedo respirar cerca de ella. Daniel ya estaba sentado, su silla colocada al lado de la mesa donde podía alcanzar todo fácilmente. Su rostro se iluminó cuando me vio. «Clara, padre dijo que comerías con nosotros ahora. ¿Es verdad? ¿Realmente vas a ser mi asistente?» La alegría en su voz hizo que me doliera el pecho. «Si eso está bien para usted, joven señor, es Daniel». Él sonrió de oreja a oreja, y vi a su padre en esa expresión, el fantasma de cómo podría verse Rowan si alguna vez se permitiera estar desprevenido. «Solo Daniel, vamos a estar juntos todo el tiempo ahora, ¿verdad? Así que deberíamos usar nombres propios. Entonces deberías llamarme Clara». Me moví al asiento que Margaret me había indicado entre Daniel y la cabecera de la mesa donde asumí que se sentaría el Rey Alpha. «Buenos días». La voz de Rowan vino desde la entrada y mi columna se enderezó automáticamente. Entró con la misma gracia controlada que recordaba de anoche, pero la luz de la mañana suavizaba algunos de sus bordes afilados. Llevaba ropa sencilla, camisa y pantalones oscuros que probablemente costaban más de lo que yo había ganado en un año, pero nada ostentoso. Sus ojos encontraron los míos de inmediato. Se mantuvieron por un latido demasiado largo, luego se movieron hacia su hijo. «¿Dormiste bien, Daniel?» «Sí, soñé con bailar». «Clara, ¿sabías que en los viejos tiempos antes de que las sillas tuvieran ruedas, los bailarines cargaban a sus parejas?» «Lo leí en uno de los libros que me dejaste. ¿Crees que podríamos intentar eso alguna vez? ¿No cargarme? Sé que soy demasiado pesado, pero tal vez...» «Daniel». La voz de Rowan contenía una diversión amable. «Deja que Clara se siente antes de planear tu próxima actuación». Me deslicé en mi silla, hiperconsciente de cada movimiento. El personal comenzó a traer comida, pan caliente, huevos preparados de 3 maneras diferentes, verduras asadas, fruta fresca que debió costar una fortuna en esta época del año. Los aromas eran abrumadores después de años de comer comidas sencillas del personal en la cocina. «Quería discutir la rutina de Daniel», dijo Rowan, dirigiéndose a mí directamente mientras servía a su hijo antes que a sí mismo. Un pequeño gesto que me sorprendió. «Tiene lecciones con tutores 4 mañanas a la semana. Historia, matemáticas, literatura, ley de la manada. Por las tardes hay terapia física con los curanderos, aunque sospecho que encuentra formas de evitarla cuando es posible». Daniel miró con culpabilidad, confirmando la sospecha de su padre. «También quiero que pase tiempo al aire libre», continuó Rowan. «Aire fresco, ejercicio apropiado para sus habilidades. Pasa demasiado tiempo en la biblioteca». «La biblioteca es interesante», protestó Daniel. «Hay libros sobre todo. Clara lo entiende. Ella es la que me trae los buenos». La mirada de Rowan se afiló sobre mí. «¿Has estado seleccionando el material de lectura de Daniel?» Él deja peticiones, notas sobre temas por los que tiene curiosidad. Solo lo ayudo a encontrar los libros». Mis manos se retorcieron en mi regazo debajo de la mesa. «No quise excederme, Su Majestad. Si prefiero», interrumpió Rowan en voz baja, «que mi hijo tenga a alguien que preste atención a sus intereses en lugar de tratar de forzarlo en un molde predeterminado».
Algo se movió detrás de sus ojos. Dolor, tal vez, o arrepentimiento. Continúa haciendo exactamente lo que has estado haciendo. La comida progresó con sorprendente facilidad. Daniel charló sobre los libros que estaba leyendo, sobre los niños de anoche que habían prometido visitarlo hoy, sobre 100 pequeñas cosas que pintaban la imagen de una mente brillante y curiosa, atrapada en un cuerpo que lo limitaba de formas que parecían profundamente injustas. Rowan escuchaba con el mismo enfoque intenso que recordaba de anoche, haciendo preguntas que mostraban que sabía más sobre los intereses de su hijo de lo que Daniel probablemente se daba cuenta. Pero también noté la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas como si buscara amenazas, el control cuidadoso que mantenía incluso en este entorno íntimo. Estaba solo. La comprensión me golpeó con una claridad asombrosa. Este hombre poderoso rodeado de manada y consejo y súbditos estaba profundamente solo. Tenía a su hijo, sí, pero ¿qué compañía adulta mantenía? ¿Con quién hablaba sin que el peso de su corona y sus responsabilidades colorearan cada palabra? Clara. La voz de Daniel me sacó de mis pensamientos. ¿Estás bien? Parecías triste. Estoy bien. Forcé una sonrisa. Solo pensaba en todos los libros que necesitamos explorar en la biblioteca. Hay uno que realmente quiero encontrar, dijo, inclinándose hacia adelante de forma conspiradora. Es sobre las viejas guerras antes de que se establecieran los territorios. Padre dice que nuestra línea familiar se remonta a las manadas de montaña originales, y quiero saber más sobre ellos. ¿Crees que podrías ayudarme a investigar? Por supuesto. Miré a Rowan buscando permiso. Él asintió lentamente. Los archivos de la biblioteca tienen las historias familiares. Tienes mi autorización para acceder a ellos. Hizo una pausa. Ambos. Fue un regalo. Me di cuenta de que el acceso a la historia de la manada no se concedía habitualmente a los humanos, e incluso Daniel, como heredero, necesitaría permiso explícito para hurgar en ciertos registros. Rowan estaba abriendo puertas, confiándome no solo el cuidado de su hijo, sino conocimientos que conllevaban poder. Después del desayuno, Rowan se retiró para reunirse con su consejo, pero no antes de agacharse junto a la silla de Daniel y presionar un beso en la frente de su hijo. Tierno, desprevenido, el tipo de gesto que revelaba al hombre debajo del rey. «Pórtate bien con Clara», dijo suavemente, «y si alguien te causa problemas, dímelo de inmediato». «Siempre soy bueno», protestó Daniel, pero estaba sonriendo. Rowan se enderezó, sus ojos encontraron los míos de nuevo. «Si se sobreesfuerza, los curanderos están en el segundo piso. Intentará convencerte de que está bien. No le creas». «Sí, Su Majestad». Se fue y la habitación se sintió de repente más grande, más fría sin su presencia. Daniel y yo pasamos la mañana en la biblioteca, rodeados de libros que olían a papel viejo y encuadernaciones de cuero. Él era inteligente, haciendo conexiones entre eventos históricos con el tipo de pensamiento estratégico que le serviría bien como futuro líder, si la manada alguna vez lo aceptaba como tal. Alrededor del mediodía, la niña de anoche apareció en la puerta de la biblioteca. Era más audaz a la luz del día, sus trenzas rojas rebotaban mientras se acercaba. «Soy Emma», anunció. «Mi padre es el Beta Travis. Dijo que podía visitar a Daniel si estaba bien para su asistente». Me miró con escepticismo. «¿Eres realmente humana?» «Realmente lo soy», dije, divertida a mi pesar. «Uy», Emma procesó esto. «¿Puedes bailar conmigo también? Me gustó cómo lo hiciste con Daniel. Mi madre dice que fuiste valiente». Algo cálido floreció en mi pecho. «Tal vez más tarde. Ahora mismo, Daniel y yo estamos investigando las viejas guerras». Daniel interrumpió emocionado. «Emma, ¿sabías que nuestros antepasados lucharon contra las manadas del Este durante 50 años antes de que finalmente hicieran las paces?» Emma se subió al sofá al lado de Daniel, aparentemente fascinada. Otros dos niños llegaron en menos de una hora. Niños llamados Samuel y Thomas, ambos hijos de miembros del consejo. Al principio fueron cautelosos, mirándome con recelo, pero el entusiasmo de Daniel era contagioso. Los vi despatarrados por el suelo de la biblioteca, discutiendo sobre batallas históricas y alfas legendarios, y sentí que algo cambiaba en el aire. Estos eran niños de la manada, criados para valorar la fuerza y el dominio. Sin embargo, aquí estaban, incluyendo a Daniel en su círculo sin vacilación. Tal vez anoche había cambiado algo más que mi posición.
Tal vez también había cambiado cómo la gente veía a Daniel. La tarde trajo la terapia física, que Daniel intentó evitar valientemente hasta que le recordé que los guerreros necesitaban brazos fuertes, incluso si sus piernas no cooperaban. La curandera, una loba mayor y amable llamada Ruth, elogió su progreso y me lanzó una mirada agradecida cuando Daniel realmente completó sus ejercicios sin quejarse. «Eres buena para él», dijo en voz baja mientras nos íbamos. «Ha estado más comprometido esta última semana que en meses. Lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo». La noche llegó demasiado rápido. Ayudé a Daniel a prepararse para dormir. Una rutina que se sentía íntima y aterradora en su confianza. Me pidió que le leyera, así que elegí una historia sobre un zorro astuto que burló a una manada de lobos y vi cómo sus párpados se volvían pesados. Clara, su voz era soñolienta, joven de una manera que rara vez se permitía ser. «¿Seguirás aquí mañana?» «Estaré aquí todos los días», prometí. «Mientras tú me quieras. Para siempre, entonces». Sonrió, ya quedándose dormido. «Eres mi amiga. Los amigos se quedan para siempre». Lo dejé durmiendo y regresé a mi nueva habitación, más grande que la anterior, con una ventana real y muebles que no crujían, pero no podía calmarme. Una energía inquieta me llevó a la ventana donde vi salir la luna sobre el bosque de la montaña. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. La abrí para encontrar a Rowan Thornfield parado en el pasillo, todavía vestido pero luciendo cansado de una manera profunda. «Su Majestad». Comencé a hacer una reverencia, pero él la descartó con un gesto. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «Por hoy, por verlo a él. Es fácil de ver». Repetí las palabras de anoche. La expresión de Rowan se quebró solo un poco, revelando el dolor debajo. «No para todos, ni siquiera para mí a veces». Lo miro y veo. Se detuvo. «No importa. ¿Ves a la esposa que perdiste?», dije suavemente, hablando sin pensar. «¿Ves lo que esa pérdida le costó a él? Es difícil separar el dolor de la persona». Sus ojos se abrieron ligeramente. Probablemente nadie hablaba al rey Alfa de esta manera. Directa, sin filtros, humana. «Lo siento», añadí rápidamente. «No debí». «Debiste». Se apoyó en el marco de la puerta y por un momento pareció de su edad, desgastado por la responsabilidad y la pérdida y el peso de liderar solo. «Todos los demás tienen demasiado miedo de decirme la verdad. Dicen lo que creen que quiero oír». «No sé lo que quiere oír», admití. «No». Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Supongo que no. Eso es refrescante». Nos quedamos allí en el pasillo, el silencio extendiéndose entre nosotros. Y sentí el peligro de este momento como algo físico. El rey Alfa vulnerable en mi puerta. Yo, una humana que no tenía nada que ver viéndolo como algo más que una figura de autoridad a la que temer y obedecer. Pero lo veía a él de la misma manera que veía a Daniel. No la corona ni el poder, sino la persona debajo, sola, sufriendo e intentando con todas sus fuerzas ser lo que todos necesitaban que fuera. «Buenas noches, Clara», dijo finalmente, despegándose del marco de la puerta. «Gracias por todo». Se alejó y cerré mi puerta, apoyándome contra ella con el corazón acelerado. Esto era peligroso. Esta conexión, este ver y ser vista. Había sobrevivido 2 años siendo invisible. Ahora estaba en el centro de algo que no entendía, no podía controlar y probablemente no sobreviviría intacta. Pero cuando cerraba los ojos, veía la sonrisa de Daniel, oía su risa, sentía el peso de su pequeña mano confiando en la mía, y sabía que lo haría todo de nuevo. Malditas sean las consecuencias. Pasaron 3 semanas en un torbellino de rutina y sutil transformación. El invierno profundizó su agarre en la montaña, cubriendo la propiedad con capas de nieve que amortiguaban el sonido y hacían que el mundo se sintiera suspendido, como en un sueño. Me integré en el ritmo de Daniel tan naturalmente como respirar. Mañanas en la biblioteca o con tutores. Tardes equilibrando la terapia con actividades al aire libre. Noches llenas de historias y conversaciones tranquilas que revelaban la mente brillante, atrapada detrás de limitaciones que ningún niño de 9 años debería tener que navegar. Pero fueron los pequeños momentos los que lo cambiaron todo. La forma en que el grupo de amigos de Daniel se expandió de 4 niños a 7, luego a 10. Cómo Emma se nombró a sí misma su feroz protectora, lista para arremeter contra cualquiera que se atreviera a sugerir que él no podía participar en sus juegos.
La tarde en que Samuel descubrió cómo modificar su fuerte de nieve para que la silla de Daniel pudiera navegar la entrada, convirtiendo la accesibilidad en arquitectura sin que pareciera caridad. Observé la transformación con algo entre orgullo y terror, porque a medida que Daniel se volvía más visible, más integrado en los círculos sociales de la manada, también me volvía yo. El resentimiento del personal se cristalizó en algo más afilado. Stella se aseguraba de que mi desayuno siempre estuviera frío. Otras criadas olvidaban entregar sábanas limpias a mi habitación. El hijo del guardián de la propiedad, un lobo joven llamado Derek, que una vez había sido amigable, ahora se burlaba cuando pasaba. «Mascota humana», murmuró una mañana mientras cruzaba el patio con Daniel. «¿Crees que eres especial porque el rey se siente culpable por su cachorro roto?» Las manos de Daniel se apretaron en las ruedas de su silla. «No me llames así». «Ah, ¿de qué otra forma debería llamarlo?» La sonrisa de Derek era cruel. «No puedes transformarte, no puedes cazar, ni siquiera puedes caminar correctamente. Tu padre te mantiene cerca por obligación, no por amor». Me puse entre ellos antes de poder pensarlo mejor. «Ya es suficiente». Derek se rió. «¿Vas a protegerlo, humana? Eres más débil que él». Tenía razón. Objetivamente, cualquier lobo podría dominarme sin esfuerzo, pero me mantuve firme, encontrando sus ojos con cada gramo de coraje que pude fabricar. «La fuerza no es solo física. Tu crueldad muestra debilidad, no poder». Por un momento, pensé que realmente podría atacar. Sus ojos brillaron en ámbar, sus hombros se tensaron con una agresión apenas controlada. Entonces, un gruñido bajo resonó desde la entrada de la propiedad. Rowan estaba en la puerta, y la temperatura pareció bajar 10 grados. No gritó, no lo necesitaba. El comando alfa emanaba de él en oleadas, haciendo que Derek cayera de rodillas de inmediato, con la cabeza inclinada en sumisión. «Pide disculpas», dijo Rowan en voz baja. «A ambos. Lo siento, Su Majestad. Lo siento, Daniel». La voz de Derek temblaba. No se disculpó conmigo, pero no esperaba que lo hiciera. «Vete». La voz de Rowan era de hielo. «Y si me entero de que vuelves a hablar con cualquiera de los dos, te encontrarás patrullando la frontera norte durante los próximos 5 años. ¿Entendido?» Derek huyó. Rowan se acercó a nosotros. Su expresión se suavizó mientras miraba a Daniel. «¿Estás bien?» «Estoy bien». La voz de Daniel era pequeña. La confianza de hace unos momentos se había evaporado. No es la primera vez que alguien dice cosas así. El dolor que cruzó el rostro de Rowan fue visceral. Se arrodilló junto a la silla, poniéndose al nivel de los ojos de su hijo. «Lo sé, y lo siento. Desearía poder cambiar la forma en que piensan algunas personas, pero no puedo forzar la comprensión o la compasión». Me lanzó una mirada. «Eso tiene que ser elegido, como Clara eligió verte por quien eres». «Clara siempre me ve», dijo Daniel simplemente. «Por eso es mi mejor amiga». Algo cambió en la expresión de Rowan. Sorpresa tal vez, o reconocimiento. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de su hijo. Y en ese momento, sentí que el peso de la responsabilidad se asentaba más firmemente sobre mis hombros. No era solo la asistente de Daniel. Me estaba convirtiendo en su ancla en un mundo que constantemente cuestionaba su valor. «Entra», le dijo Rowan suavemente a Daniel. «Creo que Ruth te está esperando». Daniel se alejó, y de repente me quedé sola con el Rey Alfa en el patio cubierto de nieve. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de cosas no dichas. «Gracias», dijo Rowan finalmente, «por defenderlo. No hice nada. Mi aliento formaba nubes en el aire frío. Realmente no puedo protegerlo de lobos como Derek. Te pusiste entre ellos de todos modos». Su mirada era intensa, inquisitiva. «Eso requiere un tipo de coraje diferente a la fuerza física». Me removí incómoda. «Es un niño. Merece sentirse a salvo». «Sí». La mandíbula de Rowan se tensó. «Lo merece. Y merece una vida donde su silla no defina cada interacción. Donde la gente vea su mente y su corazón antes de ver sus limitaciones». Hizo una pausa. «Tú le das eso. No sé cómo, pero lo haces». La vulnerabilidad en su voz deshizo algo en mí. «Usted le da eso también, Su Majestad. Habla de usted constantemente. De cómo escucha sus teorías sobre la historia de la manada. De cómo lo lleva al observatorio a ver las estrellas, aunque sea una subida difícil. De cómo nunca lo hace sentir menos de lo que es». Rowan miró hacia otro lado, pero no antes de que viera la emoción cruzar su rostro. «Soy su padre. Ese es mi trabajo. Muchos padres fallan en ello», dije en voz baja.
especialmente cuando es difícil, cuando sus hijos no encajan en el molde que esperaban. No está roto, dijo Rowan con fiereza de repente. Su cuerpo funciona de manera diferente, pero no está roto. Es brillante y amable, y más valiente que la mayoría de los guerreros de mi guardia. ¿Por qué no pueden verlo? Porque tienen miedo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la honestidad. Tienen miedo de que si reconocen su valor a pesar de sus diferencias, tendrán que cuestionar todas las otras suposiciones sobre las que han construido su mundo. Es más fácil descartarlo que ampliar su comprensión de cómo se ve la fuerza. Rowan me miró durante un largo momento. Los copos de nieve se atrapaban en su cabello oscuro, haciéndolo parecer casi de otro mundo. ¿Cómo te volviste tan sabia, Clara Whitmore? No soy sabia. Me abracé a mí misma contra el frío. Solo estoy familiarizada con ser descartada. Eso hace que prestes atención de manera diferente. Se acercó más y mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Has sido descartada? Soy humana en una propiedad de lobos, Su Majestad. He sido descartada desde el día en que llegué. No por mí. Su voz era baja, áspera. Ya no. La intensidad de su mirada hizo que mi piel se erizara con conciencia. Este era territorio peligroso. El rey Alfa parado demasiado cerca, mirándome como si fuera algo precioso en lugar de insignificante, como si importara más allá de mi utilidad como cuidadora de Daniel. Debería ir a ver a Daniel, dije, retrocediendo, asegurarme de que realmente está asistiendo a su sesión de terapia. Rowan me dejó retirarme, pero sentí sus ojos siguiéndome todo el camino hasta las puertas de la casa. Esa noche, Margaret me citó de nuevo a su oficina. Fui con el temor acumulándose en mi estómago, segura de que la familia de Derek se había quejado, segura de que finalmente había cruzado una línea que haría que me despidieran. En cambio, la encontré sentada con otros 3 miembros de alto rango del personal, la curandera jefa, el administrador de la propiedad y el capitán de la guardia de la casa. «Siéntate», ordenó Margaret, señalando una silla vacía. Me senté, con las manos entrelazadas en el regazo para ocultar su temblor. «Te hemos estado observando», dijo Margaret sin preámbulos. «Tu integración en el ala familiar, tu influencia sobre el joven Daniel, tus interacciones con Su Majestad». Mi estómago se hundió. «No he hecho nada inapropiado. Lo juro. Lo sabemos». La curandera jefa, Ruth, interrumpió suavemente. «No se trata de eso. Lo que estamos viendo es un cambio positivo. Daniel está prosperando de formas que no habíamos presenciado desde el fallecimiento de su madre. El rey Alfa está...» Intercambió miradas con los demás. Más presente, más comprometido, menos aislado en su dolor. «También estamos viendo resistencia», añadió el capitán de la guardia. Su nombre era Owen y tenía ojos amables a pesar de su complexión intimidante. «De miembros de la manada que creen que los humanos no pertenecen a posiciones de influencia. De lobos que ven la condición de Daniel como una mancha en el linaje. Necesitas entender el peligro en el que estás». «Soy consciente», dije en voz baja. «¿Lo eres?» Margaret se inclinó hacia adelante. «Porque ser consciente y estar preparada son cosas diferentes. Eres humana, Clara. No tienes protección de manada, ni conexiones familiares, ni fuerza inherente con la que defenderte. Si alguien decide que eres una amenaza para la jerarquía de la manada o la sucesión real, eres vulnerable de formas que no puedes imaginar». El miedo se enroscó en mi pecho, pero me obligué a encontrar sus ojos. «¿Qué sugiere que haga?» «Ten cuidado», dijo Owen. «No vayas a ningún lado sola después del anochecer. Quédate en las áreas pobladas de la propiedad. Y si alguien te amenaza directamente, infórmalo de inmediato. No intentamos asustarte», añadió Ruth suavemente. «Intentamos mantenerte a salvo porque Daniel te necesita». Y, vaciló, «el rey Alfa te necesita también, aunque probablemente aún no se dé cuenta». Las implicaciones de esa declaración flotaron en el aire, peligrosas y eléctricas. «Solo soy la asistente de Daniel», protesté débilmente. «Te estás convirtiendo en más que eso». La expresión de Margaret era ilegible. «Lo pretendas o no, la pregunta es si estás preparada para lo que eso significa». Salí de la reunión con la mente dando vueltas. De vuelta en mi habitación, volví a mirar mi reflejo. El mismo cabello rubio pálido, los mismos ojos grises, la misma figura delgada. Pero algo había cambiado en las últimas 3 semanas.
Había una luz en mi expresión que no estaba allí antes. Un sentido de propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Yo le importaba a Daniel, eso era innegable. Pero, ¿le importaba a Rowan? Y lo más aterrador, ¿quería yo importarle? La luna llena llegó 2 días después, y la propiedad se transformó. Los lobos se volvieron inquietos, agresivos. Sus ojos brillaban con más frecuencia. Sus movimientos conllevaban una naturaleza salvaje apenas contenida. Había aprendido a leer las señales, a mantenerme fuera del camino durante las noches de luna, cuando la manada corría junta por los bosques de la montaña. Daniel siempre luchaba durante la luna llena, incapaz de transformarse, incapaz de unirse a las carreras. Pasaba las noches solo en su habitación, escuchando los aullidos que resonaban en las montañas, un recordatorio constante de todo lo que su cuerpo no podía hacer. Llamé a su puerta después de la cena llevando una pila de libros y una pequeña lámpara de aceite. ¿Puedo pasar? Clara. Su voz estaba sorprendida. Deberías estar en tu habitación. No es seguro para los humanos durante las noches de luna. Entonces no estaremos seguros juntos. Entré, cerrando la puerta detrás de mí. Pensé que podríamos tener nuestra propia aventura. Encontré este libro sobre exploradores humanos que escalaron montañas más altas que las nuestras. ¿Quieres leerlo? Los ojos de Daniel estaban inyectados en sangre y supe que había estado llorando, pero asintió, acercando su silla a la ventana por donde entraba la luz de la luna. Leímos durante horas. Hice las voces para los diferentes exploradores, haciéndolo reír con acentos exagerados. Afuera, los aullidos subían y bajaban, la manada celebrando su naturaleza bajo la luna llena. Pero adentro, bajo la cálida luz de la lámpara, creamos nuestro propio mundo. Uno donde las aventuras sucedían en las páginas en lugar de en los bosques, donde el coraje significaba cosas diferentes, donde la pertenencia no estaba determinada por lo que tu cuerpo pudiera o no pudiera hacer. Clara, la voz de Daniel era baja, casi vacilante. ¿Crees que mi padre desearía que yo fuera normal? La pregunta me atravesó directamente. Creo que tu padre ama exactamente quién eres. Puede que desee que las cosas sean más fáciles para ti, pero eso es diferente a desear que seas diferente. Nunca lo dice. Daniel miró por la ventana hacia el bosque iluminado por la plata. Que me ama. Sé que lo hace, pero nunca dice las palabras. Algunas personas muestran el amor en lugar de decirlo. Pensé en los tiernos besos de Rowan en la frente de su hijo, en la forma en que colocaba la silla de Daniel con un cuidado infinito, en la furia de sus ojos cuando alguien amenazaba a su hijo. Tu padre lo demuestra todos los días. Desearía poder correr con ellos, susurró Daniel. Solo una vez. Desearía poder sentir lo que es ser parte de la manada de esa manera. No tenía respuesta para eso, ningún consuelo que no sonara hueco. Así que, en cambio, hice lo único que podía hacer. Me quedé. Leímos hasta que sus ojos se volvieron pesados, hasta que los aullidos empezaron a desvanecerse a medida que se acercaba el amanecer, hasta que finalmente se durmió con la cabeza apoyada contra el alto respaldo de la silla. Lo estaba cubriendo con una manta cuando la puerta se abrió silenciosamente. Rowan estaba en la entrada, todavía vestido para el exterior, oliendo a pino y aire invernal. Sus ojos todavía brillaban débilmente, el lobo cerca de la superficie después de la carrera. Se veía salvaje, indómito, peligroso, y luego su mirada encontró a su hijo dormido, y todo se suavizó. «Te quedaste con él», dijo en voz baja, entrando y cerrando la puerta. «No debería estar solo esta noche». Rowan se movió al lado de Daniel, pasando una mano suavemente por el cabello oscuro de su hijo. «Gracias. La luna llena siempre es lo más difícil para él». «Lo sé», vacilé. Me preguntó si deseabas que fuera normal. El dolor cruzó el rostro de Rowan, agudo y profundo. «¿Qué le dijiste?» «Que lo amas exactamente como es». «Lo amo». Su voz se quebró ligeramente. «Luna mía, lo amo. Él es perfecto, lo es todo. Solo desearía». Se detuvo, apretando la mandíbula. «Deseas que el mundo sea más amable». Terminé suavemente. «Eso no es lo mismo que desear que él sea diferente». Rowan me miró, luego realmente miró, y algo en su expresión hizo que se me cortara el aliento. «¿Cómo sabes siempre qué decir?» «No lo sé, yo solo...» Luché por encontrar las palabras. «Solo trato de ver lo que es real en lugar de lo que es conveniente». Se acercó más y el espacio entre nosotros se sintió cargado, eléctrico. Bajo la luz de la luna,
con sus ojos aún portando ese brillo de otro mundo, parecía algo sacado de las historias que Daniel y yo leíamos. Poderoso, peligroso, hermoso de una manera que no tenía nada que ver con la simetría y todo con la presencia. «Tú me ves a mí también», dijo en voz baja. «¿No es así?» Mi corazón martilleaba. Su Majestad, Rowan. Su voz era áspera. «Cuando estamos así, cuando somos solo nosotros, llámame Rowan». Se sintió como cruzar un umbral, reconociendo algo que se había estado construyendo entre nosotros en miradas robadas y palabras cuidadosas. «Rowan», susurré, probando el nombre. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retirarme, y colocó un mechón suelto de cabello rubio detrás de mi oreja. Sus dedos eran suaves a pesar de su fuerza, y sentí el contacto como una marca. «Estás cambiando todo», dijo. «Lo sabes, ¿verdad? Solo trato de ayudar a Daniel. Es más que eso». Su mano permaneció cerca de mi rostro. «Lo estás cambiando a él, cambiándome a mí, cambiando como veo el mundo». Hizo una pausa, con el conflicto luchando en su expresión. «No sé si eso es peligroso o la salvación». «Tal vez ambos», respiré. Nos quedamos allí bajo la luz de la luna, Daniel durmiendo pacíficamente a nuestro lado, y sentí el peso de la posibilidad y la imposibilidad enredadas. Un rey alfa y una criada humana, un padre y alguien que se había visto envuelta en el cuidado de su hijo. Dos personas solitarias encontrando un reconocimiento inesperado en los ojos del otro. Rowan retrocedió primero, rompiendo el hechizo. «Deberías descansar. Mañana», miró a Daniel. «Mañana es la reunión del consejo. Están discutiendo los planes de sucesión. No será agradable». «¿Tendrá Daniel que asistir?» «No, pero yo sí, y lucharé por él, como siempre lo hago». El cansancio se filtró en su voz. «A veces me pregunto si estoy luchando una batalla que no puedo ganar». «Ganarás», dije con más confianza de la que sentía, «porque ya no estás luchando solo». Sus ojos encontraron los míos, y algo pasó entre nosotros. Comprensión, conexión, el comienzo de algo que me aterrorizaba por su intensidad. «Buenas noches, Clara», dijo suavemente. «Buenas noches, Rowan». Se fue y yo me quedé en la habitación iluminada por la luna, con la mano presionada contra mi pecho, donde mi corazón corría como un pájaro atrapado. Todo estaba cambiando, y no sabía si era lo suficientemente valiente para lo que vendría después. La reunión del consejo ocurrió a puerta cerrada, pero sus consecuencias ondularon por la propiedad como ondas de choque. Me enteré por susurros en los pasillos, por la expresión tensa de Margaret, por la forma en que Rowan salió de su oficina horas más tarde, luciendo como si hubiera envejecido una década. Daniel sintió la tensión de inmediato. Los niños siempre lo hacían, especialmente los brillantes como él, que habían aprendido a leer las corrientes de las emociones adultas para sobrevivir. «Algo pasó», dijo mientras estábamos sentados en la biblioteca 3 días después de la luna llena. Sus manos descansaban sobre un libro sobre las antiguas estructuras de las manadas, pero sus ojos estaban distantes. «La gente me mira diferente otra vez, y padre ha estado callado». Elegí mis palabras con cuidado. «Tu padre tiene muchas responsabilidades. A veces eso pesa sobre él. Es sobre mí, ¿verdad?» La voz de Daniel era pequeña pero firme. «Sobre el hecho de que sea el heredero cuando no puedo transformarme. Cuando estoy», señaló su silla, «mis piernas así». Mi pecho se apretó. «Daniel, no tienes que protegerme de la verdad, Clara». Me miró a los ojos y vi un cansancio que ningún niño de 9 años debería cargar. «Sé lo que piensan, que soy débil, que no soy apto para liderar, que el linaje está comprometido porque no puedo ser un lobo de verdad». Me moví para arrodillarme junto a su silla, tomando sus manos entre las mías. «Escúchame, ser apto para liderar no tiene nada que ver con transformarse o caminar o cualquier capacidad física. Se trata de inteligencia, compasión, pensamiento estratégico y el coraje para tomar decisiones difíciles. Tú tienes todas esas cualidades. Las personas que no pueden ver eso son las que están limitadas, no tú. Pero la manada necesita un alfa que pueda luchar», argumentó. «¿Quién pueda defender el territorio y liderar cacerías? La manada necesita un alfa que pueda pensar 3 pasos por delante de los enemigos, que entienda tanto la diplomacia como la guerra, que valore a cada miembro de la manada independientemente de sus fortalezas». Apreté sus manos. «Vas a ser un líder extraordinario, Daniel.
no a pesar de tus diferencias, sino debido a todo lo que has aprendido navegando por un mundo que no fue construido para ti. Las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Y si padre decide que tienen razón? ¿Y si elige a otro para ser el heredero? No lo hará. Lo dije con absoluta certeza. Tu padre quemaría el mundo entero antes de renunciar a ti. La puerta de la biblioteca se abrió y entró Rowan. Parecía agotado, sombras bajo sus ojos, tensión en cada línea de su cuerpo. Pero cuando vio el rostro de Daniel manchado de lágrimas, algo se rompió en su expresión cuidadosamente controlada. Daniel cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose junto a ambos. ¿Qué pasa? ¿Vas a reemplazarme? La voz de Daniel se quebró. ¿Como heredero? Porque oí al miembro del consejo Garrett hablando con su hijo y dijo que la manada no puede permitirse tener un alfa débil y... ¡Basta! El comando de Rowan conllevaba autoridad absoluta. Tomó el rostro de Daniel suavemente, forzando el contacto visual. Escúchame con mucha atención. Eres mi hijo. Eres mi heredero. Nada ni nadie cambiará eso jamás. No me importa lo que piense Garrett ni nadie más. No eres débil. No eres un error. Eres exactamente quien se supone que debes ser. Pero no puedo transformarme. ¿Y qué? La voz de Rowan era feroz ahora. Algunos de los líderes más grandes de la historia de la manada no podían transformarse. Estaba la Alfa Helena de los territorios costeros, que nació sin la habilidad, pero gobernó durante 40 años de paz sin precedentes. El Alfa Marcus de las montañas orientales, que perdió a su lobo en batalla, pero llevó a su manada a la victoria solo a través de su brillantez estratégica. Transformarse no hace a un líder, el carácter lo hace. Y tú, Daniel, tienes más carácter que la mayoría de los lobos que he conocido durante décadas. Daniel rodeó el cuello de su padre con los brazos, sollozando. Rowan lo abrazó fuerte, una mano acariciando la parte posterior de su cabeza, susurrando palabras de aliento que no pude oír del todo. Comencé a levantarme para darles privacidad, pero los ojos de Rowan captaron los míos. «Quédate», gesticuló con los labios. Así que me quedé, viendo a este poderoso alfa consolar a su hijo, viendo cómo la vulnerabilidad y el amor anulaban cualquier consideración política. Y entendí entonces con claridad de cristal que Rowan sacrificaría todo, su corona, su manada, su propia vida, antes de traicionar a Daniel. Finalmente, los sollozos de Daniel se calmaron. Rowan retrocedió, secando las lágrimas de su hijo con sus pulgares. «El consejo quiere que nombre a un heredero alternativo», dijo Rowan, su tono medido. «Solo como precaución», afirman. «Alguien de uno de los linajes principales que pueda intervenir si es necesario». Mi estómago se hundió. «¿Te negaste?» Les dije que se fueran al infierno. Una sonrisa sombría tocó sus labios, en términos ligeramente más diplomáticos. Pero el mensaje fue claro. Daniel es mi heredero, y cualquiera que tenga un problema con eso puede desafiarme directamente por la posición de alfa. ¿Alguien aceptó?, pregunté, temiendo la respuesta. «No, no son tan estúpidos». La expresión de Rowan se oscureció. «Pero ha expuesto una división en la manada que he estado tratando de ignorar. Alrededor de 1/3 del consejo apoya a Daniel incondicionalmente. Otro tercio se opone abiertamente. El resto está esperando a ver hacia dónde sopla el viento». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Daniel, con la voz aún temblorosa. «Ahora les demostramos que están equivocados». Rowan se puso de pie, su mano permanecía en el hombro de Daniel. «Les mostramos exactamente qué tipo de líder vas a ser, y lo hacemos juntos». Las siguientes semanas fueron una clase magistral de maniobra política. Rowan comenzó a incluir a Daniel en las reuniones del consejo, posicionándolo como un observador que podía aprender el arte de gobernar. Fue un movimiento brillante, obligando al consejo a interactuar con Daniel como un futuro alfa, en lugar de un niño al que descartar. Yo asistía como asistente de Daniel, sentada en silencio en una esquina mientras se debatían disputas territoriales, se negociaban acuerdos comerciales y se interpretaba la ley de la manada. Vi a Daniel absorberlo todo, su mente brillante catalogando información, haciendo conexiones que incluso los miembros experimentados del consejo pasaban por alto. «La disputa de la frontera norte», dijo Daniel durante una reunión particularmente tensa, su joven voz cortando los argumentos de los adultos. «No se trata realmente del acceso al agua. Ambas manadas reclaman el bosque, pero el río es lo que realmente necesitan». La sala se quedó en silencio.
El miembro del consejo Garrett, el que había cuestionado la aptitud de Daniel, parecía irritado. Eso es una simplificación excesiva. ¿Lo es? Daniel acercó su silla al mapa territorial extendido sobre la mesa. La principal fuente de agua de la manada del este se secó el verano pasado. La población de la manada del oeste ha crecido, tensando sus recursos. Ambos necesitan agua fiable, pero lo plantean como un problema territorial porque así es como se estructuran tradicionalmente las disputas de manada. Trazó el río con un dedo. Si mediamos un acuerdo para compartir el agua, en lugar de tratar de imponer límites tradicionales, ambas manadas obtienen lo que realmente necesitan sin conflicto. El silencio se prolongó. Luego, el ver a Owen, uno de los asesores más antiguos de Rowan, se rió. Un sonido de sorpresa genuina. El chico tiene razón. Nos hemos centrado tanto en el territorio en sí que nos perdimos el conflicto real de recursos. Tiene 9 años, protestó Garrett. ¿Qué sabe él sobre...? Más que tú, aparentemente. El tono de Rowan fue cortante. Daniel, redacta una propuesta para el acuerdo de compartir el agua. Owen te ayudará con el lenguaje legal. Lo presentaremos a ambas manadas la próxima semana. El rostro de Daniel se iluminó de orgullo y propósito, y vi en ese momento exactamente lo que Rowan estaba haciendo. No solo estaba defendiendo la posición de su hijo, estaba demostrando la capacidad de Daniel de formas que no podían ser descartadas ni ignoradas. Pero no todos estaban convencidos. Empecé a notar sombras en los bordes de las cosas, conversaciones que se detenían cuando entraba en las habitaciones. Lobos observando a Daniel con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad abierta. La división que Rowan había mencionado no estaba sanando. Si acaso, se estaba profundizando. Emma también lo notó. Se había convertido en una figura permanente en la vida de Daniel, ferozmente protectora de la manera en que solo un niño podía serlo. Una tarde, llegó a la biblioteca con sangre en los nudillos y furia en los ojos. Emma, agarré un paño limpiando sus manos. ¿Qué pasó? El hermano mayor de Timothy dijo que Daniel era una carga para la manada. Su voz temblaba de ira. Dijo que las humanas como tú estaban corrompiendo los valores propios de la manada. Dijo que el rey Alfa era débil por no elegir un heredero mejor, así que le di un puñetazo. Daniel parecía debatirse entre el horror y la admiración. Emma, no puedes ir pegando a la gente. ¿Por qué no? Están siendo horribles. Me fulminó con la mirada como si me desafiara a contradecirla. Daniel es la persona más inteligente que conozco. Ayudó a mi padre a resolver esa disputa comercial con la manada del sur. Siempre es amable con todos, incluso con la gente que es mala con él. Si no pueden ver lo bueno que es, ellos son los estúpidos. La atraje en un abrazo. Esta pequeña loba feroz que había decidido que Daniel valía la pena la lucha. Eres una buena amiga, pero la violencia no va a cambiar sus mentes. Entonces, ¿qué lo hará?, exigió Emma. No tenía respuesta porque empezaba a sospechar que algunas mentes no podían cambiarse, que el prejuicio era demasiado profundo y el miedo al cambio demasiado poderoso. Esa noche, Margaret me citó de nuevo, pero esta vez, en su oficina solo había otra persona, Rowan. Mi corazón tartamudeó. Su Majestad, siéntate, Clara. Su voz era de cansancio. Tenemos que hablar sobre tu seguridad. Me senté lentamente, con el temor acumulándose en mi estómago. ¿Qué ha pasado? Se ha hablado, dijo Margaret cuidadosamente. Entre los miembros de la manada que se oponen a la posición de Daniel como heredero, te ven a ti como un símbolo de todo lo que está mal en la situación actual. Una humana con un acceso sin precedentes a la familia real, influyendo en las decisiones del rey Alfa, mimando al heredero. No estoy influyendo en nada, protesté. Solo estoy cuidando a Daniel. Estás haciendo mucho más que eso. Rowan se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Has cambiado la forma en que la gente interactúa con él. Le has mostrado posibilidades más allá de lo que yo podía enseñarle solo. Te has vuelto, vaciló, importante para él, para mí. Las últimas 2 palabras quedaron flotando en el aire, peligrosas y eléctricas. Y eso te convierte en un objetivo, terminó Margaret sin rodeos. Ha habido amenazas, Clara. Nada directo todavía, sino insinuaciones. Sugerencias de que eliminarte restauraría el orden adecuado en la casa. Mis manos temblaron. Las entrelacé para ocultarlo. ¿Qué estás sugiriendo? Que tengas cuidado, dijo Rowan, con la voz apretada por una emoción controlada. Que no vayas a ningún lado sola.
que me digas inmediatamente si alguien te amenaza. Hizo una pausa. O que te vayas. Ir a un lugar seguro lejos de la política de la manada y el peligro. ¿Irme? La palabra se sintió como un golpe físico. Dejar a Daniel para mantenerte a salvo. Sus ojos encontraron los míos. Si algo te pasara por tu asociación con nosotros, yo no podría, no. Me puse de pie abruptamente, sorprendiéndome a mí misma con la vehemencia. No me voy. Daniel me necesita. Y yo, tragué saliva. Él es mi familia ahora. Yo también lo necesito a él. Es la primera familia real que he tenido desde que murió mi madre. Clara. Rowan empezó a levantarse. Sé que soy humana. Sé que soy vulnerable. Sé que cada día aquí es un riesgo. Mi voz temblaba, pero se mantenía firme. Pero Daniel ha pasado toda su vida escuchando que no pertenece, que no es suficiente, que de alguna manera está mal. No lo abandonaré y demostraré que esas voces tenían razón. No le enseñaré que la gente se va cuando las cosas se ponen difíciles. Rowan estaba de pie ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Eres increíblemente valiente e increíblemente tonta. Tal vez. Encontré sus ojos, pero me quedo. Algo cambió en su expresión, alivio, admiración y algo más profundo que me cortó la respiración. Entonces te protegemos. Owen asignará guardias. Tendrás una escolta cada vez que salgas del ala familiar. Y si alguien cualquiera te amenaza, tendrá que responder ante mí personalmente. Y eso solo hará que el resentimiento empeore, señalé. No me importa. Su voz fue feroz, absoluta. Que se resientan, que me desafíen si se atreven, pero no perderé. Se detuvo, apretando la mandíbula. No dejaré que te hagan daño. Las palabras no dichas quedaron entre nosotros. No te perderé a ti. De la forma en que había perdido a su compañera. De la forma en que temía perder todo lo que importaba. Margaret se aclaró la garganta, recordándonos que todavía estaba en la habitación. Haré los arreglos para la seguridad. Clara, por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. Acepta la protección. Asentí, sin confiar en mi voz. Rowan me acompañó de vuelta a mi habitación, silencioso pero presente. En mi puerta se detuvo, su mano revoloteó cerca de mi brazo, pero sin llegar a tocarme. Gracias, dijo en voz baja, por quedarte, por ser lo suficientemente valiente para quedarte. Daniel lo vale, dije. Tú también lo vales. Las palabras fueron suaves, casi inaudibles, pero las oí. Las sentí hundirse en mi pecho como semillas que podrían crecer en algo hermoso o terrible. Se fue antes de que pudiera responder, y entré en mi habitación con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Todo estaba escalando. La tensión política, el peligro, la conexión entre Rowan y yo que desafiaba la lógica y la jerarquía, y cada regla que había aprendido sobre saber cuál es tu lugar en el mundo. Había sobrevivido 2 años siendo invisible. Ahora estaba en el centro de un conflicto que apenas entendía, aferrándome a un niño que me necesitaba y enamorándome de un hombre al que no tenía derecho a querer. Y supe con una certeza terrible que lo peor estaba por venir. 2 días después, todo estalló. Estaba acompañando a Daniel de regreso de su sesión de terapia de la tarde. Owen nos seguía a una distancia respetuosa como mi nuevo guardia permanente. Estábamos discutiendo la propuesta de compartir el agua de Daniel, que había sido aceptada por ambas manadas del norte y estaba siendo aclamada como un avance diplomático. Padre dijo que podría asistir a la ceremonia de firma, decía Daniel, con los ojos brillantes de emoción. Dijo que sería bueno para las manadas ver que su futuro alfa entiende la diplomacia tanto como el ataque vino de la nada. En un momento el pasillo estaba vacío. Al siguiente, 3 lobos nos rodeaban, machos jóvenes que reconocí de los terrenos de la propiedad. Sus ojos brillaban con agresión y propósito. «Hazte a un lado, humana», gruñó el más grande. «Esto no te incumbe». Owen dio un paso al frente de inmediato, su cuerpo posicionándose entre nosotros y la amenaza. «Retrocedan ahora». ¿O qué? El lobo se rió y vi el cálculo en sus ojos. Habían planeado esto, esperado hasta que Owen fuera nuestro único guardia, elegido un momento en el que pudieran acorralarnos. «Esto es sobre el linaje», dijo otro lobo, con los ojos fijos en Daniel. «Sobre proteger la fuerza de la manada. Eres una mancha en el legado de los Thornfield, niño. Un eslabón débil que necesita ser eliminado». El rostro de Daniel se puso pálido,
pero su voz se mantuvo firme. Mi padre es el rey Alfa. Amenazarme es traición. Tu padre está cegado por el dolor y una lealtad mal colocada. El lobo más grande se acercó más. Una vez que te haya ido, entrará en razón. Elegirá un heredero adecuado, alguien fuerte. Iban a hacerle daño. Tal vez algo peor. La comprensión me golpeó como agua helada. Owen gruñó. Su cuerpo ya empezaba a transformarse, pero 3 contra 1 en un espacio cerrado, con Daniel y conmigo como objetivos vulnerables. Hice lo único en lo que pude pensar. Grité. No un grito de miedo, sino de furia. Fuerte, penetrante, resonando por los pasillos de piedra, pidiendo ayuda, sí, pero también advirtiendo, alertando a cada lobo a una distancia audible de que algo andaba mal. Los lobos gruñeron, abalanzándose hacia adelante. Owen los enfrentó con una eficiencia salvaje, pero no podía cubrir todos los ángulos. Uno de los atacantes rompió el cerco, dirigiéndose directamente hacia Daniel. Me lancé entre ellos. El tiempo se ralentizó. Vi los ojos del lobo abrirse por la sorpresa. Sentí el impacto cuando su impulso chocó contra mí, enviándome a rodar por el suelo. El dolor estalló en mi hombro y costado cuando golpeé la piedra con fuerza. Pero Daniel estaba seguro detrás de su silla, ileso. El pasillo estalló en sonido, pies corriendo, órdenes gritadas, la eficiencia brutal de los guardias reduciendo a los atacantes. Unas manos fuertes me levantaron con cuidado, y me encontré mirando el rostro preocupado de Owen. Clara, quédate quieta, estás herida. Daniel, jadeé. ¿Está él? Estoy bien. La voz de Daniel era de pánico. Su silla se acercaba rápidamente. Clara, estás sangrando. Estoy bien. No lo estaba. Mi hombro palpitaba y algo cálido goteaba por mi brazo, pero Daniel estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Entonces apareció Rowan. Nunca lo había visto así. Absolutamente feroz, sus ojos brillaban en oro, todo su cuerpo irradiaba una furia letal. Captó la escena en una mirada amplia. Los 3 atacantes retenidos por los guardias. El posicionamiento defensivo de Owen. Yo en el suelo sangrando. Daniel pálido por el impacto. Llévenlos a las celdas, ordenó Rowan. Su voz conllevaba autoridad absoluta. Serán juzgados por traición e intento de asalto al heredero. Sus ojos prometían violencia, retribución, cosas que hicieron que los atacantes se estremecieran, incluso bajo custodia. Luego estuvo a mi lado, sus manos suaves a pesar de la rabia que aún corría por él. Clara, mírame. Encontré sus ojos, vi el miedo debajo de la furia. Estoy bien, de verdad, solo son moretones. Te lanzaste entre ellos y Daniel. Su voz temblaba. Podrías haber muerto, pero no morí, y Daniel está a salvo. Algo se rompió en su expresión. Me levantó con cuidado, poniéndose de pie conmigo acunada contra su pecho, como si no pesara nada. «Ruth, ahora». Me llevó por los pasillos, Daniel rodando a nuestro lado tan rápido como su silla podía ir, ambos hablando uno sobre el otro en su preocupación. Me dejé llevar, agotada, dolorida, pero también extrañamente en paz. Había protegido a Daniel. Eso era lo único que importaba, incluso si me costaba todo. El ala de los curanderos olía a hierbas y sábanas limpias, un marcado contraste con el olor a piedra y pino que dominaba el resto de la propiedad. Ruth trabajó eficientemente, sus manos suaves limpiando el tajo en mi hombro, mientras Rowan caminaba de un lado a otro como un depredador enjaulado, y Daniel observaba con lágrimas corriendo por su rostro. «No es tan malo como parece», dijo Ruth, aunque su expresión era grave. «El impacto causó más moretones que daño real. Estarás adolorida durante días, pero no hay nada roto». Hizo una pausa, encontrándose con mis ojos. «Tuviste una suerte increíble, Clara. Unas pulgadas más, y las garras de ese lobo habrían golpeado algo vital. Pero no lo hicieron», dije en voz baja. «Daniel está a salvo. Eso es lo que importa». «Tú eres lo que importa». La voz de Daniel se quebró por la emoción. «Te heriste por mi culpa. Podrías haber muerto por mi culpa». Busqué su mano con mi brazo no herido. «Me herí protegiendo a alguien a quien amo. Eso no es lo mismo que ser herida por tu culpa. ¿Entiendes la diferencia?» Sacudió la cabeza, sollozando. «Las personas que te atacaron tomaron decisiones», continué suavemente. «Decisiones terribles y violentas. Eso es responsabilidad de ellos, no tuya. Tú no causaste esto, Daniel. Su miedo y su odio lo hicieron». Rowan dejó de caminar,
sus ojos fijos en mí con una intensidad que me cortó la respiración. Ella tiene razón. Este ataque reveló algo que he estado tratando de ignorar, que hay miembros de la manada que nunca te aceptarán, que ven tu existencia como una amenaza para su estrecha comprensión de la fuerza. Su voz se endureció, pero ellos han hecho su movimiento. Ahora yo hago el mío. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Lo que debí haber hecho hace meses. Se arrodilló junto a la silla de Daniel, su expresión feroz con amor y determinación. Voy a convocar una asamblea de la manada, cada miembro, cada familia, y voy a dejar absolutamente claro que tú eres mi heredero, que cualquiera que te amenace me amenaza a mí, y que esta manada se adaptará para acomodarte o pueden irse. No más tolerancia silenciosa de su prejuicio, no más fingir que podemos convencerlos gradualmente. Padre, empezó Daniel. No. La voz de Rowan se suavizó. Te he visto crecer más fuerte, más valiente, más brillante cada día. He visto a Clara mostrarte que tu valor no está determinado por lo que no puedes hacer. Y he sido un cobarde tratando de cambiar mentes a través de la paciencia, cuando debí haber estado liderando a través de la acción decisiva. Tomó el rostro de Daniel entre sus manos. Eres mi hijo, eres mi heredero, y reduciré a cenizas a cualquiera que sugiera lo contrario. Ruth terminó de vendar mi hombro, dándonos privacidad mientras entraba en su sala de suministros. Los tres nos sentamos en un silencio pesado. Daniel procesaba las palabras de su padre, Rowan irradiaba furia controlada, y yo de repente me daba cuenta de cuánto había cambiado en las últimas horas. Casi había muerto. La realidad de ello me golpeó en oleadas retrasadas. Esos lobos tenían intenciones violentas, posiblemente peores, y yo me había lanzado en su camino sin vacilar, sin pensar en mi propia seguridad, porque Daniel importaba más que mi miedo, porque en algún momento del camino, este niño solitario se había convertido en mi familia. Clara. La voz de Rowan me sacó de mis pensamientos. Sus ojos albergaban algo crudo, desprevenido. Salvaste la vida de mi hijo hoy. No hay deuda que pudiera pagar que fuera adecuada. Nada que pudiera darte que fuera suficiente. No quiero pagos, dije en voz baja. Quiero a Daniel a salvo. Quiero que crezca conociendo su valor. Quiero... Me detuve. Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué? ¿Qué quieres, Clara? Rowan se acercó más, su atención absoluta. La verdad surgió antes de que pudiera detenerla. Quiero quedarme. Quiero ser parte de su vida. Parte de... No pude terminar. No pude decir lo que realmente quería decir. Que quería ser parte de la vida de Rowan también. Que estos últimos meses me habían mostrado una versión de familia y pertenencia que nunca había imaginado posible. Te quedarás. Su voz era áspera por la emoción. Tanto como quieras, tanto como nos aceptes. Daniel hizo un pequeño sonido, mitad risa, mitad sollozo. Eso significa que Clara es realmente de la familia ahora. Como, oficialmente. Los ojos de Rowan nunca dejaron los míos. Si ella nos acepta, sí. Las palabras quedaron allí, cargadas de un significado más allá del simple empleo o incluso la amistad. Esto era una oferta de protección, de pertenencia, de un lugar en sus vidas que trascendía cada barrera social entre nosotros. Sí, susurré, me quedaré. La asamblea de la manada ocurrió 3 días después. Una vez que mis heridas habían sanado lo suficiente como para poder estar de pie sin hacer muecas de dolor, el gran salón se llenó de lobos. Más de 200 miembros de la manada se apretujaron en un espacio destinado para la mitad de eso, parados hombro con hombro, el aire espeso de tensión y anticipación. Me paré detrás de la silla de Daniel a la derecha de Rowan, visible y vulnerable. Owen había abogado para que me quedara en mi habitación, segura y escondida, pero Rowan se había negado. Necesitan verla, había dicho. Necesitan entender que está bajo mi protección, que dañarla significa declararme la guerra a mí personalmente. Ahora, frente a cientos de lobos cuyos ojos iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, entendí el peso total de esa declaración. Rowan se paró en el centro del salón, captando la atención sin esfuerzo. Vestía formalmente, ropa negra que enfatizaba su autoridad. Su presencia alfa irradiaba hacia afuera en oleadas que hacían que cada lobo en la habitación se sometiera instintivamente. Hace 3 días, comenzó, su voz llegaba a cada rincón. 3 miembros de esta manada intentaron asaltar a mi hijo y a su asistente. Creían que las diferencias de Daniel lo hacían débil,
Creían que amenazar a un niño de alguna manera preservaría la fuerza de la manada. Sus ojos recorrieron la multitud y vi lobos retroceder ante su mirada. Estaban equivocados en todo. Los murmullos ondularon por la asamblea. El miembro del consejo Garrett se movió incómodamente cerca del frente. Mi hijo nació diferente, continuó Rowan. Su cuerpo funciona de maneras que no coinciden con nuestras expectativas tradicionales. No puede transformarse. Requiere acomodaciones que algunos de ustedes ven como debilidades. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero lo he visto resolver disputas territoriales que dejaron perplejo a todo mi consejo. He visto que entiende la dinámica de la manada con más matices que lobos, que triplica en su edad. He sido testigo de su coraje frente a una discriminación constante. Su amabilidad a pesar de ser tratado como menos de lo que es. Daniel se sentó más erguido, sus manos agarrando las ruedas de su silla, y he visto a una mujer humana, Clara Whitmore, mostrarle más compasión y respeto genuinos de lo que la mayoría de esta manada ha logrado en 9 años. La mano de Rowan descansó en mi hombro, un gesto de protección y reclamo que hizo que mi corazón martilleara. Ella se lanzó entre los atacantes y mi hijo. Arriesgó su vida sin vacilar. Mostró el tipo de coraje que no tiene nada que ver con la fuerza física y todo con el carácter. «Es humana», gritó alguien desde el fondo. «Ella no entiende la dinámica de la manada. No pertenece a una posición de influencia. Ella entiende la lealtad». La voz de Rowan cortó como una cuchilla. «Ella entiende el sacrificio. Ella entiende que la verdadera fuerza proviene de la compasión tanto como del dominio. Si no pueden ver eso, entonces ustedes son los que no entienden la dinámica de la manada». Dio un paso al frente, su presencia llenando el espacio. «Estoy emitiendo un decreto oficial. Daniel es mi heredero. Eso no es negociable, ni debatible, ni está sujeto a la aprobación del Consejo. Cualquiera que lo amenace, que socave su autoridad, que lo trate como menos de lo que es, se está declarando enemigo de esta manada y será tratado en consecuencia». El silencio fue absoluto. «Además», continuó Rowan, «Clara Whitmore está bajo mi protección personal. Ella ocupa el cargo de compañera del heredero y asesora del rey Alfa. Dañarla conlleva las mismas consecuencias que dañar a la familia real. Ella es de la manada independientemente de su humanidad. Ella pertenece aquí y cualquiera que no esté de acuerdo puede desafiarme directamente por la posición de Alfa». El desafío quedó suspendido en el aire, audaz, peligroso, absoluto. Contúvele el aliento, esperando a que alguien diera un paso adelante, que aceptara el desafío y sumiera todo en el caos. Nadie se movió. Rowan dejó que el silencio se extendiera. Dejó que cada lobo en la habitación entendiera el peso total de su declaración. Luego se giró hacia Daniel, agachándose junto a su silla para que estuvieran al nivel de los ojos. «Ponte de pie conmigo», dijo en voz baja, aunque la acústica llevó sus palabras a cada rincón. «Muéstrales quién eres». El rostro de Daniel palideció. «Padre, no puedo, no físicamente». La sonrisa de Rowan fue suave. «Con tu voz, con tu mente, muéstrales el líder en el que te vas a convertir». Durante un largo momento, Daniel vaciló. 9 años de ser descartado, de ser tratado como inferior, de oír susurros de duda sobre su valor. Todo eso luchó contra la fe de su padre y el aliento constante de Clara. Luego se enderezó. Su voz joven conllevaba una fuerza sorprendente. «Sé que soy diferente. Sé que mi cuerpo no funciona como los de ustedes. Sé que algunos de ustedes piensan que eso me hace incapaz de liderar». Movió su silla un poco hacia adelante, enfrentando a la multitud con un coraje que hizo que se me apretara la garganta. «Pero he pasado toda mi vida observando, escuchando, aprendiendo. Entiendo lo que significa ser subestimado, ser descartado, que la gente asuma que eres menos capaz porque no encajas en sus expectativas». Me miró, cobrando fuerzas, luego continuó. «Eso me convierte en un mejor líder porque nunca descartaré a alguien basándome en su apariencia o habilidad. Lo juzgaré por su carácter, su inteligencia, su lealtad, y construiré una manada donde todos, lobos o humanos, fuertes o con dificultades, tradicionales o diferentes, tengan un lugar si están dispuestos a contribuir». El salón estalló. Algunos lobos aplaudieron. La familia de Emma, Owen y los guardias que habían visto crecer a Daniel, miembros de la manada que habían visto su inteligencia de primera mano.
Otros parecían escépticos pero pensativos. Y una pequeña minoría, incluyendo a Garrett, mostraba expresiones de desaprobación apenas contenida. Pero nadie desafió. Nadie dio un paso al frente para enfrentarse a Rowan directamente. La asamblea se disolvió gradualmente, los lobos se filtraron en grupos pequeños, las conversaciones zumbaban sobre el decreto y sus implicaciones. Empecé a retirarme, a desvanecerme de nuevo en mi cómoda invisibilidad. Pero la mano de Rowan en mi brazo me detuvo. Quédate. Su voz era baja, solo para mí. Por favor. Así que me quedé mientras el salón se vaciaba. Mientras Daniel aceptaba las felicitaciones de Emma y sus padres, mientras los miembros del consejo se acercaban a Rowan uno por uno para prometer su apoyo o hacer declaraciones políticas calculadas. Finalmente, estábamos solos, solo nosotros tres en el enorme salón vacío. Estuviste increíble, le dije a Daniel. Ambos. Estaba aterrorizado, admitió Daniel. Pero tú estabas allí arriba conmigo. Eso lo hizo más fácil. Habrías sido valiente de todos modos, dijo Rowan, con orgullo evidente en cada palabra. Pero sí, Clara hace que todo sea más fácil. La forma en que dijo mi nombre, la forma en que sus ojos sostuvieron los míos, me envió escalofríos por la espalda. Deberíamos celebrar, dijo Daniel de repente. Padre, ¿podemos tener una cena pequeña? Solo nosotros tres, como una familia. La palabra familia quedó flotando en el aire, dulce y aterradora. Sí, la voz de Rowan fue suave, como una familia. Esa noche, en el comedor privado de Rowan, compartimos una comida que se sentía a mundos de distancia de las reuniones formales de la manada. Daniel charló sobre un nuevo libro que quería leer, sobre el plan de Emma de empezar un grupo de estudio que lo incluyera, sobre sus ideas para hacer la propiedad más accesible. Vi a Rowan observar a su hijo. Vi el amor, el orgullo y el alivio luchando en su expresión. Este era el resultado por el que había luchado. Daniel aceptado, protegido, con espacio para convertirse en el líder que estaba destinado a ser. Después de que Daniel se quedara dormido en su silla, agotado por las emociones del día, Rowan lo llevó a la cama con una ternura infinita. Lo seguí, ayudando a acomodarlo bajo las mantas, viendo a Rowan susurrar palabras de buenas noches que su hijo estaba demasiado dormido para oír. Va a estar bien, dije en voz baja mientras salíamos de la habitación de Daniel. Hoy ha demostrado que ahora tiene apoyo. Aliados reales. Por ti. Rowan se detuvo en el pasillo, girándose para enfrentarme. Todo lo bueno que ha pasado en los últimos meses se remonta a un momento. Tú pidiéndole a un niño solitario que bailara. Solo vi a alguien que necesitaba amabilidad. Viste lo que yo estaba demasiado cerca para ver. Su mano se levantó, colocando un mechón de cabello rubio detrás de mi oreja, en un gesto que se había vuelto familiar, íntimo. Cambiaste todo, Clara Whitmore. Cambiaste a Daniel, me cambiaste a mí. Se me cortó la respiración. Rowan, sé que esto es imposible, continuó, con la voz áspera por la emoción. Eres humana. Yo soy el rey alfa. Hay 1000 razones por las que nosotros no podemos funcionar. Su pulgar trazó mi pómulo, suave a pesar de los callos. Pero no me importa. No me importa desde que te vi bailar con mi hijo como si su silla fuera la cosa más natural del mundo. Desde que te vi lanzarte entre él y el peligro, sin un momento de duda. No soy nadie, susurré. Solo soy. Lo eres todo. Las palabras salieron feroces, absolutas. Eres valiente y amable y ves a las personas, realmente las ves, de formas que nadie más lo hace. Eres la campeona de Daniel y en algún momento del camino te convertiste en la mía también. Se acercó más, dándome todas las oportunidades para retirarme. Dime que me detenga, dime que esto es inapropiado, que soy tu empleador, que la brecha entre nosotros es demasiado amplia. Dímelo y lo haré. Daré un paso atrás y fingiremos que esta conversación nunca ocurrió. Debí haberlo hecho. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que esto era peligroso, imposible, destinado al desastre. Pero mi corazón había tomado su decisión hacía meses en pequeños momentos y miradas robadas, y el reconocimiento gradual de 2 personas solitarias encontrando una conexión inesperada. No te detengas, respiré. Él me besó entonces, suave al principio, inquisitivo, luego más profundo mientras yo respondía. Sus manos acunaron mi rostro como si fuera preciosa, quebradiza, digna de protección. Agarré su camisa,
anclándome contra la realidad vertiginosa de que el rey Alfa me estaba besando como si importara, como si fuera la elegida, como si fuera suya. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, él apoyó su frente contra la mía. Esto no será fácil, advirtió. La manada tendrá opiniones. El consejo objetará. Habrá política y complicaciones y gente que intente usarte contra mí. Lo sé. ¿Y te quedarás de todos modos? Me aparté lo suficiente para encontrar sus ojos, azul hielo e intensos y llenos de una emoción que me hacía doler el pecho por su profundidad. Me quedaré por Daniel, por ti, por esta familia imposible que estamos construyendo. Su sonrisa transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, menos agobiado. Entonces lo enfrentaremos juntos, todo. 6 meses después, la propiedad se había transformado de formas pequeñas pero significativas. Aparecieron rampas junto a las escaleras. La biblioteca se reorganizó para hacer accesibles los estantes superiores. Las reuniones de la manada incluyeron modificaciones que permitían a Daniel participar plenamente, y otros miembros de la manada con diversas necesidades empezaron a solicitar acomodaciones similares. Daniel prosperó. Asistía a las reuniones del consejo con regularidad. Sus ideas eran valoradas y buscadas. Emma y un grupo central de amigos permanecieron ferozmente leales, pero su círculo se expandió a medida que más niños veían más allá de la silla al niño brillante y amable que había dentro. Y Rowan y yo construimos algo hermoso en los espacios entre la propiedad y la posibilidad. Me cortejó formalmente. Paseos por el bosque de la montaña con guardias siguiéndonos a una distancia respetuosa. Cenas tranquilas donde hablábamos durante horas. Momentos robados en la biblioteca donde me besaba hasta dejarme sin aliento antes de que el deber lo llamara. La manada se ajustó gradualmente, algunos con una aceptación genuina, otros con un posicionamiento político calculado. No me importaba. Había encontrado algo que nunca esperé. Un lugar donde pertenecía, gente que me valoraba, amor que desafiaba cada frontera lógica. En una tarde de primavera, con flores silvestres floreciendo en los prados de la montaña y Daniel riendo con amigos en el patio de abajo, Rowan me encontró en nuestro balcón favorito. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Mi corazón tartamudeó. «Rowan, no es lo que piensas». Su sonrisa era un poco traviesa. «No todavía, al menos. Sé que necesitamos más tiempo. Necesitamos navegar la política con cuidado». Abrió la caja para revelar un anillo, plata sencilla con una pequeña piedra lunar. «Pero esto es una promesa de que cuando sea el momento adecuado, cuando hayamos construido suficiente apoyo, te lo pediré formalmente. Voy a convertirte en mi compañera, en mi reina, la madre que Daniel ya considera que eres». Las lágrimas nublaron mi visión. «Sí», susurré. «Cuando sea que lo pidas, la respuesta es sí». Deslizó el anillo en mi dedo, luego me atrajo hacia él, besándome con el tipo de reverencia que me hacía sentir apreciada, reclamada, en casa. Abajo, la risa de Daniel sonó brillante y libre. Emma le estaba enseñando algún tipo de juego que implicaba rodar rápido en círculos, y su alegría era contagiosa, extendiéndose por el grupo de niños como la luz del sol. «Míralo», murmuró Rowan contra mi cabello. «Feliz, seguro, aceptado. Tú hiciste eso. Nosotros hicimos eso», corregí. «Todos nosotros juntos». Apretó sus brazos a mi alrededor y me apoyé en su calor, viendo la puesta de sol sobre las montañas que se habían convertido en mi hogar. Había llegado a esta propiedad como un nadie, una criada humana buscando supervivencia, esperando nada más que trabajo y aislamiento. Me había topado con una familia rota, había visto a un niño solitario que necesitaba que alguien lo viera realmente, y de alguna manera encontré el coraje para dar un paso más allá de la invisibilidad. Y a cambio, lo había ganado todo. Un hijo que me llamaba familia, un hombre que me amaba a pesar de cada imposibilidad, una manada que estaba aprendiendo lenta y gradualmente que la fuerza venía de muchas formas. El rey Alfa había visto a su criada dejar que su hijo discapacitado guiara un baile, y su vida había cambiado. Pero la mía también había cambiado. Yo era Clara Whitmore. Ya no era invisible, ya no era insignificante, ya no estaba sola. Fui elegida, fui amada, estaba en casa, y esa era la magia más poderosa de todas.